¿Qué tal, estimados suscriptores? Te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Walter Cajón, deseando que estés disfrutando de las bendiciones de Dios. El día de hoy deseo compartirles un tema que podría ser de mucha utilidad para tu vida, el cual es los resultados de vivir conforme la carne versus los resultados de vivir conforme el Espíritu. Entonces déjenme decirles que cuando Dios creó al hombre hace aproximadamente 4.000 a 5.000 años, lo creó a su imagen y semejanza. Lo dejó pues aquí sobre este planeta para disfrutar de su creación, para servirse de ella, así como también para administrarla, para cuidar de ella. Esto en el sentido físico o material. Ahora en el sentido espiritual, intelectual o de comportamiento, pues también le dejó ciertas normas básicas, así como consecuencias sobre seguir esas normas básicas. Pero así también le dejó al hombre desde el inicio la capacidad de discernir y de decidir entre el seguir sus normas y obtener así ciertas consecuencias, así como el de poder decidir seguir sus propios instintos, sus propios deseos carnales, sus propios deleites, y también así obtener unas consecuencias que son diferentes a las primeras. Quedó pues entonces el hombre en ese sentido con el libre albedrío, con la libertad de decidir entre seguir las normas y obtener las consecuencias de Dios, o seguir sus propios instintos, sus propios deseos, y así también obtener esas consecuencias. Veremos aquí los resultados de vivir conforme la carne, así como los resultados de vivir conforme el Espíritu. Y para conocer estas formas de vivir, pues vamos a ir al manual de vida que Dios nos ha dejado, a la Biblia. En el libro de Gálatas, en su capítulo 5, en su versículo 16 y 19 a 23, dice de la siguiente manera: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Y como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vemos pues que hay dos formas de vivir, con deleites diferentes y resultados diferentes. Entonces veamos la primera, el vivir conforme la carne. ¿Cuáles son los resultados de vivir conforme la carne? Repasemos nuevamente. Dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Entonces, no vamos a profundizar en el desarrollo de cada uno de estos temas, pero creo que está bastante claro. Ahora bien, sobre el hecho de vivir conforme la carne y obtener estos deleites, también hay una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Vamos nuevamente a la Biblia. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que no serán parte del estado eterno que Dios nos tiene, de bendición que Dios nos tiene preparado para después de esta vida. Esa es la consecuencia, el de vivir conforme la carne, conforme nuestros instintos humanos. Ahora bien, ¿qué hay del Espíritu? Pues veamos cuáles son los resultados de vivir conforme el Espíritu. Dice:
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vemos pues que hay ciertos deleites en vivir conforme al Espíritu, así como también hay consecuencias. ¿Y cuál es esa consecuencia? Pues es contraria a la que vimos primero en los deseos de la carne, donde decía que no heredarán el reino de Dios. Aquí es lo contrario, aquí es heredarán el reino de Dios, o sea, serán parte del estado eterno de bendición que Dios nos tiene preparados después de esta vida. Entonces hemos visto aquí pues lo que producen el vivir conforme la carne, así como vivir conforme el Espíritu. Y por supuesto, ambos producen deleites según la percepción de cada persona. Eso sí, con consecuencias muy diferentes, ¿verdad? Ahora bien, Dios no nos obliga ni a irnos para un lado ni irnos para el otro. Dios dejó al hombre desde la fundación del mundo en la capacidad, en la libertad de elegir qué camino seguir, con sus deleites así como con sus consecuencias. Nos dejó pues el libre albedrío, la libertad de elegir desde la fundación del mundo. Así que solo tú y solo tú, mi amigo, mi hermano, es quien decides cómo disfrutar tu vida, cómo sobrellevarla, cómo deleitarte en ella, ¿verdad? Y así hemos llegado al final del tema del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para tu vida. Si consideras que te ha ayudado, pues te invito a que puedas darle like, a que puedas comentarlo y que puedas compartirlo con otros. Así que el Señor te bendiga, mi amigo.